Amigos, lo de Kenia López Rabadán ya es una absoluta locura. Esta señora, con tal de tener un poquito de pantalla, ha llegado a un grado de vergüenza, o más bien desvergüenza, que ya no sabemos qué le está pasando, ¿eh? Kenia López Rabadán, o Robadán como algunos le dicen, ahora sí se pasó de lanza, de verdad, ahora sí se pasó de lanza. Y algunos me dirán: Víctor, no les hagas caso, hombre, no les des pantalla. Yo nomás les digo, mi querida gente, que a mí me gusta exponer este tipo de políticos porque, ojo, esta señora quiere ser candidata a la Ciudad de México y creo que la gente, el pueblo de México completo, merece saber quién es esta persona, quién es este tipo de persona y cómo se comporta, ¿eh? Nada más ahí se lo dejo en claro. Miren nada más cómo Kenia López Rabadán actuó después de que se llevaron a cabo la publicación, ahora sí, de manera oficial, que los mexicanos van a tener vacaciones. Más vacaciones dignas, como se le ha señalado, digo, en otros países, en otros estados, estoy hablando de estados, países, hay muchas más vacaciones, hay muchos más días, hay unos que tienen 23, hay otros que tienen 30, etcétera, etcétera. En México, lamentablemente, el abuso patronal ha mantenido durante muchísimos años los tan famosos 6 días de vacaciones, y si bien te va, te las pagan, ¿no? Ahora que los están obligando, y no obligando de una manera de si no, te vamos a quitar tu trabajo, ¿no? Sino que más bien se están poniendo reglas dentro de la estructura laboral que tanto falta le hacía a los trabajadores de nuestro país. Luis Alcalde anuncia: las vacaciones dignas ya son parte de la nueva realidad laboral. Se publicó en el diario oficial del gobierno federal el aumento de vacaciones, que pasan de 6 a 12 días mínimo por un año de trabajo. Ahorita le voy a explicar cómo está el rol, porque conforme van pasando los años van aumentando las vacaciones, incluso hasta los 30 días. Ahorita le explico todo el rollo, pero primero quiero que vea que Kenia López Rabadán no pide, exige que los mexicanos le den las gracias a los patrones por fin acceder a sus derechos laborales. ¿Puede usted creerlo? Mire, hay patrones muy conscientes, hay patrones que siempre ven por sus trabajadores, por muchísimo tiempo lo han hecho, y esos 6 días de vacaciones les quedan cortos, a veces les dan más, o inclusive, bueno, hay quienes no han podido darles por temas económicos algún derecho laboral, materia de seguridad, por ejemplo, seguridad social, pero siempre les están apoyando, ayudando, etcétera, etcétera, y eso es entendible. Pero hay patrones de empresas como, por ejemplo, ya saben, ¿no? Los típicos de la élite que quieren mantener con sueldos bajísimos porque hasta se enojaron por el aumento del salario mínimo. Se enojaron por el aumento del salario mínimo. ¿Y quiénes son sus representantes? Pues políticos, porque ellos no pueden salir a llorarle al pueblo. Pero los políticos salen en cara de ellos, y miren nada más, con la payasada que salió una persona que siempre ha vivido de las plurinominales, Kenia López Rabadán. Senadores del gobierno no lo da el gobierno. Es un gran paso que van a dar los empleadores de este país, porque esta reforma, quien la va a materializar no es ni la 4T ni este gobierno, son los señores que apuestan su patrimonio a generar empleo. Son las señoras y los señores que son quienes dan empleo a los mexicanos, y que ellos van a hacer un esfuerzo, y hay que reconocerlo, para que las personas empleadoras que dan su vida en su trabajo, que pueden pasar 2 o 3 horas en el transporte público ineficiente que ese sí da el gobierno para llegar a su trabajo, pues hoy van a tener la posibilidad, gracias a este acuerdo, de tener el doble de días de vacaciones. ¿Qué sí da el gobierno? Bueno, ahí las palabras de Kenia López Rabadán, desde una narrativa
totalmente con un sentido neoliberal, ¿no? Esto es prácticamente el reflejo de lo que es el neoliberalismo. Al patrón agradécele todo, al patrón dale todo de tu vida, al patrón dale 3 horas de tu vida de camino, y que si te da un poquito de dádivas debes de agradecerle, besarle los pies casi. Señoras y señores, las cosas no son así. Gracias a los trabajadores se sostiene este país. La política, por ejemplo, que pensaba Ricardo Flores Magón en su momento, fue base para que se gestara una constitución que fuera ubicada hacia los derechos laborales, obviamente pensadas en su momento y en sus años. Por algo están las reformas, como las reformas laborales que se han hecho en estos últimos años, y sobre todo en estos últimos años, en donde pues los defensores del neoliberalismo querían beneficios solo para patrones, pero para trabajadores nunca. Y ahora que no tienen la mayoría, quieren hacerle ver a la gente de que los verdaderos héroes son a quienes ellos están representando, es decir, a los neoliberales, así de simple. Bueno, después de todo ese chistazo, déjeme decirle que hay otro que es comediante. Hay unos que le dicen periodista, no entiendo por qué le dicen periodista, pero bueno. Chumel Torres, él sí es comediante, se dedica a hacer comedia, al menos, ¿no? Al menos es lo que él ha dicho. Hay gente que le dice, no sé si él ha dicho que es periodista, creo que no, porque si lo habrá dicho, creo que ya sería un descaro, pero bueno, el que sí se hace llamar príncipe de los nerds, pero no sé de dónde, pero se hace llamar príncipe de los nerds, escribió, pues porque, esto dijo el presidente López Obrador, vamos a poner el contexto. No sé si tiene alguna justificación, porque es donde más subieron los precios. Los refrescos, aguas puercas, productos chatarra. Lo mejor, desde luego, es no comer eso, no consumir productos chatarra. Es como ahora que estamos terminando el año. Pero ahí subieron los precios muchísimo, en toda esa cadena de Oxxo. Ojalá y expliquen por qué subió tanto la Coca-Cola y el gansito ahí y las papas, que no solo... Bueno, con eso está bien, señoras y señores. Prácticamente el presidente López Obrador estuvo pidiendo al dueño del Oxxo, el tan famoso Diablo Fernández, ese que quería pagar el doble para que sacaran a Andrés Manuel López Obrador, ese mismo, del aumento a sus precios de sus productos, porque fue un aumento exorbitante. A ver, dejemos de hacernos tontos. Todo el mundo sabemos que los precios de esa cadena son altos de por sí todo el año. Los aumentaron de manera exagerada. Y el presidente López Obrador da como ejemplo esto. ¿De qué estaba hablando el presidente López Obrador? Precisamente estaban hablando de ciertos temas sobre precios, sobre los productos. Y el presidente López Obrador hablaba sobre los productos, específicamente la típica, ¿no? El producto base, el precio base, el que se tiene normalmente en las tienditas, a donde usted vaya, en la tiendita de la esquina, etcétera, que no es el mismo que tienen en estas tiendas del señor Fernández. Bueno, al señor Chumel Torres, otro defensor de ese tipo de empresarios, dice, pues ¿por qué subiste? Pues porque subiste el salario mínimo a lo tonto, encareciendo todo y generaste inflación, papucho. Queriendo darse su explicación como un gran economista, Chumel Torres escribe esto, digo, ay Dios mío. Pero bueno, le contesta una persona con algo que me pareció muy bien dicho. Mire, la inflación es un fenómeno mundial causado por, obviamente, este conflicto que está pasando en Europa entre Ucrania y en Rusia. Dice, y los shocks de oferta y demanda tras la pandemia, una contingencia de 2 años. 2 años, caray. El salario mínimo aumentó también de 2019 al 2021 y no hubo impacto real en la inflación porque los salarios estaban devaluados respecto al incremento de la productividad. Y agrega, ojalá tuvieras que vivir 1 año con el salario mínimo, a ver si así generas tantita empatía hacia con los millones de mexicanos pobres que se beneficiaron, aunque sea un poco, con estos incrementos del salario. Es eso, señoras y señores, la falta de empatía de estas personas. Aquí está el tuit escrito por Pepe Martínez, en donde pues
Básicamente es esto, señoras y señores, es esto. Tener un poquito de empatía es lo único que le falta a los políticos de la oposición. Digo, Chumel no es político, pero prácticamente es su vocero, ¿no? Aunque él lo niegue, aunque diga que no, que se haga el tonto. A ver, las cosas como son, ¿no? Bueno, la inflación, vamos a hablar a términos reales, está en México. Claro que sí, quien quiera negarlo es un tonto, ¿eh? Quien quiera negar que hay inflación en nuestro país está muy equivocado. Sin embargo, el manejo de la economía bajo un esquema en donde nos está dominando prácticamente este conflicto que le acabo de mencionar y estos 2 años de contingencia, a ver, dominarlo no lo hace cualquiera, ¿eh? Y para muestra, todo el mundo. La inflación conduce a un desplome mundial de los salarios. Y esto está pasando en todo el mundo. En México están aumentando, señoras y señores. En México están aumentando. Y le decía hace un momento, mire, vamos a explicar cómo queda y ya con esto voy a terminar el video. Así quedan los días de vacaciones por año. Un año, 12 días, obligatorio. 2 años, apúntale bien, 14 días. 3 años, tiene derecho a 16 días. 4 años, 18 días. A los 5 años, tiene derecho a 20 días. 6 años, 22 días. 11 a 15 años, 24 días. De 16 a 20 años, 26 días. De 21 a 25 años, 28 días. De 26 a 30 años, 30 días. Y de 31 a 36 años, 32 días. Y a partir de ahí, lo que corra, señores y señores, tiene derecho hasta 32 días de descanso por vacaciones laborales, obviamente pagadas sin excepción alguna, porque es un derecho laboral, un derecho que en la derecha ni de broma hubieran querido aprobar, pero bueno, como están faltos de votos, ya que les queda. Su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Yo me despido, mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fueron las noticias en caliente. Nos vemos en la siguiente.